Hola, este es un especial de prensa para RTC Noticias. La noticia que nos asiste es bastante importante, es una noticia que está de la mano con la seguridad de nuestra ciudad, toda vez que efectivamente estamos expuestos a la posibilidad de un terremoto y posterior tsunami. Se encuentran conmigo Eduardo Yarges. Hola, Eduardo. Hola, ¿qué tal? Pedro Lozano, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y Gino Salfati. Ellos son de la comisión especial de la Asociación Gremial de Dueños de Camiones que transportan cargas desde el puerto hacia otros destinos. Y ellos tienen algo muy importante que decirnos, particularmente se refiere a la dinámica de los contenedores. ¿Qué ocurriría con estos contenedores en caso de que hubiese un terremoto y posterior tsunami y con la decisión de adjudicar a una empresa la concesión de una zona de 3,6 hectáreas con la finalidad de acopiar contenedores vacíos? Bueno, antes de comenzar con esto, lógicamente que, Pedro, esta experiencia que ustedes tienen respecto de las repercusiones o el peligro que encierra el depósito de contenedores, eso no es un tema nuevo para ustedes. Buenas tardes, antes de todo, saludar al canal por esta oportunidad que nos brinda de dirigirnos a la comunidad. Hoy en día, pero esto es un problema que viene arrastrándolo hace mucho tiempo atrás, por el cual nosotros hemos estado juntándonos ya con más apresuramiento por los problemas que se han suscitado durante todo este último tiempo. Venimos dejando esto de hace más o menos del año 2005, del primer terremoto que hubo acá en Iquique, donde hubo consecuencias con nuestras primeras víctimas que lo tuvieron en el entre medio de altos pisos, en la subida del zigzag, donde mueren 4 o 5 personas. Ahí hay un amigo entre medio mío que es González y lamentablemente con secuelas. Después nosotros vimos esta posibilidad de juntarnos, de reunirnos, de las posibilidades que el puerto estaba suscitándose en ese entonces, de acumulando contenedores vacíos ahí. Antes era muy poco, hoy día se ha acrecentado demasiado eso y eso lo ha tenido reunido prácticamente a todos nosotros porque es una necesidad que nosotros tenemos que ver, ese peligro eminente que viene y es muy grande porque lo que asoma es bastante, ¿cuánto se llama?, trascendental para la ciudad, porque una concentración de alto contenido de contenedores, que más o menos luego lo vamos a dar a la persona que aquí tengo a mi lado, en la cual él le puede indicar la cantidad de contenedores que se pueden acumular en el puerto. El container del puerto, en caso de hoy día, voy a ser bien específico porque hoy día los espacios se han reducido tanto que apenas nosotros como camioneros damos la vuelta o tenemos problemas para pasar porque la máquina que está en ese entonces o bien se hace para atrás, se hace para adelante, pasamos por debajo de la torre de esa máquina, entonces los espacios son minoritarios. Cada vez este puerto es uno de los puertos más chicos de Chile y además mete más contenedores vacíos dentro de este puerto, imposible. Además de eso tenemos de que esos contenedores son apilados en 7, 8, 6, 5, según como estén ordenados. Así que en esa forma, cualquier temblor de medianía intensidad podría producir una catástrofe grande dentro del mismo cuadro de esto del puerto, porque se les puede caer uno y ya se han caído, pero sin secuelas hasta hoy día. Y eso es lo que nosotros en un comienzo tememos, fuera de lo que puede suceder con un catástrofe de un terremoto con tsunami que está previsto para nuestra ciudad. Por eso, antes de comenzar a seguir con esto, porque le agradezco primero que todo que hayan venido y nos estén acompañando hoy, y particularmente informar que el día 12 de diciembre, me corrigen por supuesto si me equivoco, como antecedente la empresa portuaria de Iquique adjudica a la empresa Citrans una concesión durante 10 años de acopiar, es decir, almacenar contenedores vacíos en una superficie de 3,6 hectáreas, que equivale a 36.000 metros cuadrados. Esta situación, lógicamente, que les preocupa a ustedes por los motivos que están expuestos, y lógicamente que el objetivo de este especial es un poco ir dilucidando cuáles son las causas, por qué ustedes creen que a juicio de ustedes se efectuó esta decisión, y por qué particularmente la comunidad de Iquique debe estar alerta respecto de lo que pueda ocurrir a futuro, toda vez que efectivamente nos encontramos en un periodo bastante complejo donde en el mundo hay mucha actividad sísmica
significa lógicamente que la alerta están cifradas. Pero antes de seguir con la información, vamos a una noticia. En este caso, el académico en UNAP y experto en prevención de riesgo considera que no es conveniente instalar contenedores en el sector portuario sin antes haber implementado un estudio de impacto real de estos elementos en el borde costero, ante la eventual ocurrencia de un terremoto con posterior tsunami. Vamos con esa nota. El coordinador general de la carrera de Ingeniería de Ejecución de Prevención de Riesgos de la Universidad de Arturo Prat, UNAP, Marcelo Ortiz, ratificó la preocupación que tienen los técnicos en seguridad respecto a lo que pueda acontecer en la ciudad si se acopian contenedores en el sector del puerto de Iquique en el caso de que ocurra un eventual tsunami en nuestras costas. El académico señaló que existe una posibilidad real de que el centro de la ciudad se vea seriamente afectado por efecto de los contenedores que están acopiados en el terminal, ya que el tren de olas que podría suscitarse una vez ocurrido el tsunami podría también arrastrar estos receptáculos hasta el sector costero, dañando la infraestructura y poniendo en riesgo la vida de las personas que en ese momento deberían estar evacuando la zona costera. Lo anterior ante el anuncio de que la empresa Citrans se adjudicó la licitación efectuada por la empresa portuaria Iquique, la EPI, de 2,2 hectáreas de sus áreas disponibles en el puerto para el acopio de contenedores vacíos y logística que no están sujetos a régimen portuario. Se espera que entre 5.000 y 30.000 contenedores sean almacenados en el sitio 14 del puerto. Al respecto, el profesional agregó que la experiencia indica que almacenar contenedores en el puerto es riesgoso para la ciudad. Un ejemplo de ello fue lo ocurrido en Talcahuano para el terremoto y maremoto del 27 de febrero del 2010, que afectó a gran parte del sur de nuestro país. En esa oportunidad, algunos contenedores fueron arrastrados por las olas hasta el centro de dicho puerto, aumentando el daño provocado por las olas. En base a la experiencia, a los eventos naturales que han existido en Chile, Chile es un país sísmico, sí o sí, no podemos olvidarnos de eso. Y por lo tanto también estamos expuestos a tsunami, ¿ya? Aparte de otros eventos naturales. En base a eso y a la historia, no es conveniente, considero yo, en base a mi experiencia, ¿cierto?, instalar contenedores cerca de la ciudad, sin haber hecho un estudio previo de impacto, ¿ya? Y en base a eso considero que se tendría que replantear, ¿cierto?, si es bueno o no tener esos contenedores dentro de un recinto portuario que está demasiado cerca de la ciudad. Ante esta situación, Marcelo Ortiz dice que es fundamental que todo proyecto que tiene que ver con infraestructura costera y puertos deba contar desde su fase de planificación con un informe de riesgo y de mitigación de daños en el caso de ocurrir una eventual emergencia. Antes que nada, pienso que se tendría que haber hecho un estudio, un análisis, ¿cierto?, del impacto que podrían tener estos contenedores a la hora de la ocurrencia de algún evento natural, ¿cierto?, como un terremoto con un tsunami. Considero de que previo a instalar eso se tendría que haber hecho un estudio, ¿cierto?, confirmando si es viable, factible, ¿cierto?, y cuán peligroso puede ser tener una cantidad de contenedores importantes cerca del centro de la ciudad, que en algún momento podrían reaccionar como verdaderos elementos que podrían ocasionar mucho daño a la propiedad privada, pública, como a las personas. El experto recordó que pese a los terremotos del 1 y 2 de abril del 2014, nuestra zona no está libre de experimentar movimientos telúricos de gran intensidad de nuevo y posteriores tsunamis. Chile es un país sísmico. En promedio se calcula que en Chile cada 10 años, en promedio en Chile tenemos un terremoto de grado 8 promedio, cada 10 años. Si tú analizas la historia, claro que cuadra. Y siempre tenemos latente el riesgo, ¿cierto?, que podamos tener un tsunami, ¿ya? Recordemos que el norte de Chile, ¿cierto?, al menos en Iquique no debería ser tanto, pero sí hay lugares como el sur del Perú que podrían desencadenar en algún momento algún evento como un terremoto más o menos de una magnitud importante. En Iquique, gracias a Dios, o sea, entre comillas, hemos tenido un evento, ¿cierto?, que fue un 8.2 y un 7.7 el otro día, que de cierta manera liberó un poco de energía. Pero eso no significa que estamos libres de cualquier momento tener algún evento como un terremoto. El académico reiteró la necesidad de que el momento de planificar modificaciones en la infraestructura portuaria y costera se considere la evaluación técnica de los expertos en prevención de riesgos y en mitigación de daños potenciales. Bueno, chicos, bastante interesante, importante esta noticia. Bueno, da cuenta de que existe interés por parte, en este caso, de la comunidad científica, de los académicos de la Universidad Arturo Prat, en este caso, por abordar esta problemática. Pero, Eduardo, ¿tienes conocimiento de que se haya considerado el tema de la seguridad como un elemento importante dentro del proceso de adjudicación?
Me parecería que no. Y creo decirlo con base bien fundada en el hecho de que, e incluso me atrevería, no tengo los documentos acá, pero ellos citan que para tener un depósito seguro, ellos toman como parámetro lo sucedido en el año 1868 y en el posterior terremoto del 1877. Y ponen cifras, por ejemplo, que acá podría haber una sobreelevación nada más de 9 metros, lenta, ¿ah? Y de una velocidad de 7 metros por segundo. En los dos casos ponen la misma situación. Y me parece muy curioso porque lo dicen, que citan al Shoah para colocar esos datos. Y curiosamente, cuando uno revisa las páginas del Shoah, señala, claro, efectivamente en el año 1868, en ese tiempo era del Perú, por supuesto, así que las cosas no pueden ser tan finamente probadas, pero ellos citan, el Shoah citaría una cifra de 9 metros por segundo para ese terremoto, ese evento que ocurrió en Arica. Y posteriormente al 1877 ocurre que el Shoah determina que la ola más alta tiene una altura de 21 metros. Entonces, bueno, por supuesto que ninguno de nosotros estaba en aquella época, pero llaman poderosamente la atención como que se ocultara esa información, porque es un hecho bastante importante, para mí lo es. Está en el plan maestro de la EPI, puesto como antecedente y como nota para poder hacer el desarrollo y para poder dar énfasis a la seguridad, que para mí no lo es tal. Para mí un tsunami es una cosa, es una experiencia terrorífica, por supuesto, pero no todos los tsunamis tienen el mismo comportamiento. Hay muchos que dicen, no, bueno, hay que poner énfasis e implementar, pero es tan difícil, es tan difícil. Los tsunamis ninguno ha tenido el comportamiento, ni lo tuvieron en 1868 ni en 1877. Fueron bastante distintos. Y valga la redundancia de los años, eso y volverlo a repetir, pero estamos en una situación similar. Se parece mucho al acontecimiento de aquella época. Hoy día tenemos dos zonas que son complicadísimas, como es el extremo norte de Chile, Pisagua hacia el norte, hasta ahí, lo que sé yo, y lo demás, Patache hasta Mejillones. ¿Ah? A mí me preocupa esa zona, es peligrosísima, porque registró un evento de 21 metros, según el Shoah, no según yo. ¿Ah? EPI dice, no, 9 metros. En todo caso, a mí 9 metros me parece igual, es peligroso. Y ellos ponen nota. Por ejemplo, ellos anteponen que no, que los contenedores, e incluso, perdón, voy a recordando, el señor dice, me parece que el señor entendido en la materia, ¿cómo dijiste que se llamaba el señor Leighton? Me parece que él, ojalá, espero no equivocarme, señala que no serían peligrosos en un eventual tsunami los contenedores, pues los contenedores servirían de muralla de protección. Mire qué respuesta tan extraña. Me hubiera gustado que esa respuesta se lo hubiera dado a los japoneses cuando fue el terremoto del 2011. O sea, imagínense, era la solución al problema colocar contenedores vacíos, cuando un contenedor vacío incluso se parece mucho a lo que es el caso del barco que tenía la forma de un contenedor, que era el Watery, en el 1868 en Arica, y fue arrastrado como 1700 metros hacia adentro. Claro, y en el año 1877 la ola lo vuelve a tomar y lo deja a ciento y tantos metros de la playa, y aún está en sus calderas ahí. Eso refleja lo peligroso que es el contenedor. Sí, nosotros no estamos en el hecho de que hayan o no hayan contenedores. Acá tienen que haber contenedores, pero tienen que haber los contenedores necesarios, los contenedores que se transfieren de un barco, pero no depósitos porque hay que tenerlos ahí para rescatar más plata, hacer más economía en los puertos. No, eso no es necesario, es absurdo. Eso es lo más, perdón, lo voy a decir así, es lo más idiota que puede haber y lo más brutal que puede haber, cuando estamos por desarrollar una ciudad que tenga todos los cuidados posibles para el turismo, para
para el mismo desarrollo portuario, para la gente que trabaja ahí, tener un depósito de contenedores. Me gustaría encontrar un solo técnico que me dijera si un contenedor no es peligroso o no. Y lo hemos visto en miles de fotos. Y en esto no es necesario ser un técnico. Si estos estudios lo puede ver un niño en internet. Ubica toda la información y recopila información. Nosotros así lo hicimos con el tiempo, fuimos recopilando información, íbamos a los camioneros, oye, hay problemas con los contenedores, creemos que no puede existir este tema acá. Y no, ¿qué le vamos a hacer caso a estos contenedores? Pero recientes temblores, terremotos sucedidos, ya sea el de Fukushima, ya sea el de Sumatra, el 27F, el de Coquimbo hace poco, el otro día tuvimos problemas en Quellón, y bueno, y el de Talcahuano solamente eran 1000, ¿cuántos los de Talcahuano? Háganme memoria, 1000. 1700, y aquí dice, pero si apenas vamos a colocar 5300, me parece brutalmente irresponsable decir algo de eso. Bien, gracias. Oye, Gino, hablando de ese tema, qué importante lo que está señalando, porque estamos entrando en calor, ¿no? Porque este tema yo creo que ojalá no nos afibremos tanto en realidad, pero Gino, hablemos ahora numéricamente, porque lo que señala Eduardo es bastante fuerte. Él señala que 1.700 contenedores fueron el cálculo que se efectuó de lo que posiblemente se diseminó en la bahía de Talcahuano, ¿no? Pues bien, aclaremos ese tema bien, porque ocurre que hoy día en la prensa, don Alfredo Leighton, el gerente general de la empresa portuaria de Iquique, que a todo esto es la empresa estatal, claro, él señala que solamente pudiesen en estas 3,6 hectáreas depositarse solamente 5.300 contenedores. Bueno, ¿qué cifra? Parece que ustedes tienen cifras distintas, ¿no? Sí, muy distintas. Mira, Bori, como primero, este caballero anda un poquito perdido los números, no sé si habrá medido un contenedor, porque acá existen contenedores de 40 pies y de 20 pies. El contenedor de 40 mide 12 metros de largo por 2,5 de ancho y ocupa una superficie de 30 metros cuadrados. Si tú los 36.000 metros cuadrados le sacáis un área para oficina y caminos de camiones, te quedan 30.000 metros aprox para copiar contenedores. Si esos 30.000 metros los divides por los 30, te quedan 1.050 contenedores en el piso. Si tú le pones 7 de alto, que son los que ocupan, tienes 7.000. Pero como son TEUs, que los que se cuentan que son de 20 pies, es el doble. O sea, tendríamos 15.000 ya contenedores de 20 pies en esa superficie. Ahora, ¿cuál es el problema? Que aquí no se ha notado ni se ha contado. Citran llega en este momento a ocupar los sitios de Contoxa. ¿Y dónde se va Contoxa? Contoxa entra al puerto, entra a la EPI. O sea, los 5.000, que son 10.000 TEUs, se van más adentro, van a ocupar un sitio que está más adentro, la EPI. O sea, vamos a tener estos 15.000 TEUs de Citran, depositados en lo que era Contoxa, y Contoxa entra con 10.000 dentro del puerto, a la EPI. O sea, ya tenemos 25.000 TEUs dentro del área portuaria. Y no hemos contado SAM, que también es un depósito de contenedores, que está dentro del puerto. Pongámosle ahí 5.000 TEUs más, ¿no? Ya tenemos los 30.000 TEUs dentro del puerto. Entonces yo no sé de dónde este caballero saca que hay 5.000. Ahora el problema que se viene, yo digo, un poquito hablando de esta licitación, también me parece un poco extraña. Si tú sabes, postuló Agunza, Contoxa y Citran, fueron los 3 depósitos que postularon a licitar. Agunza postuló con 15.000 UTM al año. Contoxa puso 15.300. Citran puso 18.500. O sea, Citran al año está pagando 854 millones por tener ese sitio para copiar contenedores. Y yo no sé dónde está el negocio, dónde está la ganancia acá. No lo entiendo. ¿Cómo un depósito va a pagar prácticamente 900 millones de pesos al año por tener los depósitos ahí estacionados, de tener sus tarritos estacionados? Entonces, Pedro, ¿cuál sería la aplicación que ustedes dan como gremio de transporte? Porque es potente, o sea... Bori, acá hay una situación que venimos arrastrándose bastante tiempo. Creo que estos containers son verdaderos misiles en un momento dado, que cuando venga el tsunami, esto va a arrasar con papa y caldo, lamentablemente, y Iquique tiene que saberlo. La gente, la ciudadanía, tiene que despertar sobre todo este asunto que está sucediendo hoy día en el puerto, porque va a hacer pedazo el borde costero. La esmeralda tan linda, tan preciosa que está ahí, se va a ir a
En un segundo se hace el pedazo. Nosotros tenemos experiencia con el MOB, donde Desarrollo de Puerto nos muestra un tsunami que viene como a 100 kilómetros y llega a la costa en 15, más o menos. Es el estándar más o menos de ubicarse. Y porque los puertos de Japón, una vez que arriba la nave, se va la nave, queda vacío. Y lo único que queda son maquinaria y las instalaciones que tienen ellos. Vemos cómo el tsunami arrasa con todo lo que hay ahí. Y eso que son maquinarias grandes, instalaciones así de oficina, la vuela, pero en un segundo lo vuela. Entonces, ¿qué nos va a pasar a nosotros? Que en el borde costero tenemos, en el sector del lado norte, tenemos todo lo que es benzina, petróleo, almacenamiento de aceite, van a grandes explosiones, la esmeralda se va al suelo, desaparece la esmeralda, el patrimonio nacional que nosotros tenemos, la aduana de Iquique, que fue fundada por ahí por el año 1887, las clínicas, ¿cuánto se llama? Que están todas en la costa, frente a la intendencia, gente que enfermo que van a estar ahí, jardines infantiles que están en la costa, olvídense, y hay empiezo a enumerar un sinnúmero de cosas y vamos a tener un serio problema. ¿Por qué? Porque a un caballero se le ocurrió almacenar cantidades y bloques grandes de containers dentro del puerto. Ese es el tema que nosotros queremos que saquen esos containers para que la ciudadanía se sienta más tranquila. Nosotros hemos puesto el dedo sobre la llaga aquí, como se dice, nosotros estamos sacando la cara por todo acá, por los camioneros, por toda la gente que nos respalda detrás. Pedro, pero en todo caso, para chicos, yendo un poco para presentar un poco el próximo bloque, hay una cosa importante, el Centro Nacional de Investigación para la Gestión Integrada de Desastres Naturales, CIGIDEN, que es una organización integrada por científicos chilenos y científicos japoneses, bueno, ustedes lo saben también, han desarrollado varios estudios, pero particularmente uno de ellos aborda lo que ocurrió y explica en forma muy pedagógica, incluso hasta con una maqueta virtual, que lo vamos a ver a continuación, voy a explicar un poquito de qué se trata, explica el comportamiento y el modelamiento de los contenedores en el caso de la salida de mar, ¿cierto?, del año 2010 en la bahía de Talcahuano. Existe experiencia, chicos, o sea, ustedes saben que existe experiencia científica que lo avala. De hecho, esta investigación, tomamos nosotros contacto con Rafael Aranguis, que es el champion, el líder de esta organización, y particularmente en entrevista con nosotros, ya sea por internet o a través de otras vías, nos señalan que el peligro es real y ellos están dispuestos a venir a Iquique y aplicar el mismo modelo que en este momento está triunfando en el mundo, que está hecho por tecnología chilena y japonesa, con la finalidad de predecir lo que pudiese ocurrir en Iquique. Y sin embargo, a pesar de que no se ha aplicado justamente la maqueta virtual, de acuerdo a los estudios, y aquí cito un estudio, incluso lo voy a tratar de mostrar en cámara, ¿cierto?, que es un estudio que hemos subido nosotros a las redes sociales, que está en inglés, ¿cierto?, pero allí dice que en caso de un terremoto de grado 9, magnitud 9, y posterior salida de tsunami a la costa, recomienda de inmediato revisar todo lo que está ocurriendo con los cuerpos móviles. Y particularmente los cuerpos móviles son contenedores, embarcaciones y grúas y otros pertrechos que lógicamente que la actividad portuaria está dada. Y señala también que es súper importante que al momento de poder definir la organización de las actividades portuarias, se considere la variable de seguridad, porque lógicamente eso está asociado a planes de evacuación, ¿cierto?, a políticas que tienen que ver con el resguardo de la ciudadanía en caso de. Bueno, eso es básicamente lo que vamos a ver ahora. Entonces, en lo que sigue a continuación yo voy a explicar un poquito, creo que vamos mirando nosotros, porque también lo vamos a ver en la cámara, cómo se va comportando un poco el tsunami del año 2010 en la bahía de Concepción. Bueno, aquí, en primera instancia, vemos una vista general, acérquense un poquito para que la vayamos viendo juntos, una vista general de un acercamiento de los primeros minutos después de terminado el terremoto que tuvo una duración aproximada de lo más fuerte de 3,5, ¿cierto?, y la magnitud que nosotros supimos. A todo esto fueron 2,2 millones de damnificados que generó el terremoto, pero particularmente en la bahía, ¿cierto?, de Concepción, vemos lógicamente que se empieza a retirar después de 2,5 minutos de terminado el evento, el terremoto, se empieza a retirar lentamente de la bahía del agua. Mira, fíjense cómo se va retirando lentamente y quedan zonas expuestas que nunca habían estado expuestas allí.
Y lógicamente que en ese momento lo que ocurre allí, me imagino que lo que da a conocer también los medios de comunicación nacionales, es que lentamente, ¿cierto?, la gente empieza a ver que se empieza nuevamente a acercar el mar, pero en esta ocasión lo hace con una velocidad bastante superior a la inusitada y vuelve a recuperar el espacio que tenía, se había retirado de agua y lo vuelve a recuperar. Pero no solamente eso, sino que esa es la primera olita, que es la primera ola que lógicamente tuvo 1,5 de relleno. Mira, y luego de eso sube a 3. Y disemina completamente los contenedores en la bahía. Fíjense, mire. Y ahí contamos como 50 contenedores. Mira, fíjate, y luego empieza por declive, por la geomorfología, a diseminarse por la zona poniente y la zona oeste y la zona este de allí. Y nuevamente se empieza a mover hasta que viene el tercer tren de olas. Miren, fíjense. Y este tercer tren de olas, miren lo que hace. Mire, a la izquierda. Y el tercer tren de ola comienza a mover a la velocidad, mire, como proyectiles. Fíjense la velocidad. Sí. Empieza lentamente este tren de ola a mover, a retirar, a levantar los contenedores y posteriormente ya comienza con absoluta velocidad. La verdad es que no tengo que calcular la velocidad porque eso es parte de lo científico, pero fíjense, mire la velocidad con que se empieza a estrellar contra la cumbre. Ahora, derechamente, oye, absolutamente. De hecho, fíjense, allí derechamente se va hacia la civilidad, o sea, los contenedores lógicamente que van a la civilidad. Y eso es particularmente lo que es preocupante, fíjese. Y luego el escenario, mira, se siguen moviendo, o sea, no solamente hacen daño, sino que se siguen retirando nuevamente hacia mar adentro, buscando justamente la mayor profundidad y siguen instalándose hacia allá. Se habla de que TEU es un contenedor de 20 chicos, eso pesan entre 2 toneladas y 2 toneladas y media, y el de 4 pesa 4 a 4 toneladas y media, que es lo que nosotros tenemos entendido por el peso que ellos tienen. Vacío. Bueno, eso es una explicación, chicos, de por qué en el terremoto de Concepción de la bahía de Talcahuano hubo contenedores que incluso estuvieron a 200 o 300 metros en algunos condominios que incluso se estrellaron allí. Y eso hizo más difícil justamente no solamente el tema de la evacuación, sino que también los planes de recuperación, porque esa zona nuevamente tuvo que ser reconstruida, etcétera. O sea, el potencial destructivo es real y tenemos aquí la simulación generada por la ciencia. Lo que estamos viendo ahí, Boris, es lo que nosotros nos juntó. Decidimos tomar, como dice Pedro, el toro por las astas, animarnos a pelear contra algo que no tiene norma. Esto no está regido. O sea, nosotros hemos hablado con el capitán de puerto, hemos estado con el gobernador, hemos estado con la ONEMI, hemos recorrido hartos sitios. Ahora queríamos juntarnos con las juntas vecinales, que son los principales implicados. Acá en el Morro, imagínate los contenedores rompiendo los edificios, rompiendo todo lo que es el barrio del Morro. Pero no hay normas, todos me dicen que no hay normas. Entonces lo único que nos quedaba era juntar todas las fuerzas vivas de Iquique. Esa es la fuerza que podemos tener. Si todos estamos de acuerdo en que eso está mal, hay que eliminarlo. Porque no hay una ley que diga esto hay que sacarlo al tiro. Pero sí, si todos estamos de acuerdo y estamos viendo, y estoy viendo el video, lo que tú acabas de mostrar, no hay por dónde. O sea, esto hay que terminarlo. De alguna manera hay que parar este asunto. Y si alguien tiene que empezarlo. Y nosotros empezamos a golpear puertas y vamos a seguir golpeando puertas. Mañana vamos a estar pidiendo una reunión con el intendente, pero va a conseguir, porque vamos a ir con el intendente ahora. Y vamos a seguir, como tú sabes, Boris, estamos metidos en este cuento y vamos a llegar hasta la final. Sí. Ahora, Pedro, antes de seguir, porque creo que tú querías hablar y también, ¿cierto, Eduardo, también seguir compendiando este tema, yo los voy a invitar para que sigamos refrendando un poco desde el punto de vista técnico, científico, lo que está ocurriendo. Bueno, vimos esta simulación de la bahía de Concepción, que es una simulación que se podría perfectamente replicar en la realidad iquiqueña, y para eso necesitamos que los científicos que están a cargo de eso vengan, y de hecho hemos tomado contacto con ellos y están dispuestos la última semana de enero, y esta es una noticia, lo digo en cámara, de que venga, ¿cierto?, Ricardo Merino o Eduardo Aranguis, que son dos científicos chilenos que han desarrollado este modelo predictivo que se anticipa la jugada de cómo pueden comportarse los cuerpos móviles. Pueden venir aquí a darnos una charla, y es una noticia para ustedes que puede ser interesante, ¿cierto? Sí, pero antes de hablar de eso, vámonos a otra noticia que tiene que ver del lado de la ONEMI. En este caso, el director regional de la ONEMI, Álvaro Ormazábal, indicó que instalar contenedores en gran cantidad en un sitio del puerto ubicado frente al sector céntrico de la ciudad es un peligro inminente para la ciudad, dice él, en caso de ocurrir un terremoto con un tsunami. Vamos con esa nota. El funcionario agregó que en el caso de la ocurrencia de un tsunami en la zona, los receptáculos que se pretenden acopiar en el sitio 14 del puerto podrían provocar serios daños a la infraestructura
en caso de ser arrastrados por las olas. Nosotros tenemos considerado esta semana reunirnos con todos los organismos competentes para tratar de buscar una solución. Tenemos súper claro que el tema de los contenedores históricamente, no solamente en esta ciudad, sino que la experiencia vivida en el país, en Talcahuano, el daño que causa el tener los contenedores salen verdaderos misiles hacia la población es algo que tenemos que tener en consideración. Reconoció que algunos sindicatos de trabajadores portuarios y autoridades municipales le han expresado el mismo temor, por lo que programará una próxima reunión con autoridades, jefes de servicios públicos, representantes de las Fuerzas Armadas y de Orden y ejecutivos de empresas como la SOFRI y la EPI para analizar la situación y buscar una solución a este potencial riesgo. Si bien no somos los responsables, la ONEMI no es responsable, pero sí tenemos que tratar de articular, porque son varios los organismos que aquí entran a participar. Autoridad Marítima, la ONE, la SOFRI, la empresa portuaria. Entonces tenemos que hacer la especie de gestores para tratar de buscar una solución efectivamente, porque es un peligro inminente y tenemos que adoptar las medidas, y nosotros como ONEMI, por lo menos, si bien, insisto, no es nuestra responsabilidad, tenemos que tratar de articular y buscar una solución. Lo que presenta el alcalde es a todas luces una realidad, lo que presenta el Consejo Municipal es a todas luces una realidad, y que tenemos que unar esfuerzos. Vamos a tomar hoy día mismo contacto nuevamente con el encargado municipal y el provincial para tratar de buscar una pronta solución al tema. El director regional de la ONEMI señaló además que con el afán de prevenir futuros daños y víctimas fatales que potencialmente pudieran ocasionar estos elementos en caso de que ocurriera un tsunami, es necesario que en la etapa de planificación de los proyectos de infraestructura para el borde costero se considere un informe de posibles riesgos. Claro, aquí hubo una licitación y indudablemente siempre cuando se realizan este tipo de licitaciones, si bien no está escrito, es importante que se tenga el asesoramiento o la oportunidad de lo que se está haciendo. Indudablemente en este caso es así y necesitamos, si bien nosotros como ONEMI, insisto, no somos los responsables, pero tenemos que ver y tratar de articular la forma que eso se pueda solucionar. En este sentido, vale la pena considerar un estudio como el que ya se realizó en zonas como Talcahuano, en donde el tsunami del año 2010 provocó inundaciones en la zona urbana y el desplazamiento de contenedores fuera del puerto, producto de las olas sucesivas que afectaron a dicho terminal portuario. En el caso de Talcahuano, dicho estudio indica que esa comuna fue impactada por varias olas durante un periodo de más de 6 horas, siendo la primera ola la más grande. Se aclara además que los daños sufridos en la ciudad y el puerto no fue solo una consecuencia de las olas, sino también de los cuerpos a la deriva, como por ejemplo contenedores, naves y buques, entre otros. Bien, continuamos. Bueno, nada más que decir, pues, o sea, realmente la opinión del director regional de ONEMI es bastante decidora. Y la pregunta que uno se hace, Eduardo, en este caso, sí. Bueno, ¿por qué no se consideró a la ONEMI o a la UNAP o otras instituciones en esto? ¿Por qué la variable de seguridad, de seguridad pública, diría yo, no está considerado en esta variable? Y bueno, y la segunda pregunta, ¿cuál es el problema que tiene Iquique o cuáles son los peligros que tiene nuestra ciudad justamente para el almacenaje de este tipo de contenedores? Bueno, sin lugar a duda, ONEMI debe haber estado enterado, pero parece que ellos no tienen la herramienta y así nos lo hizo saber don Rodrigo, que me disculpe que su apellido que Flores, don Rodrigo Flores, que nos atendió muy bien. Eso fue un día que estuvimos en la gobernación provincial. Entonces él destacaba que ellos son más bien un ente entre fiscalizador, una cosa así, pero ellos no tienen la herramienta como para poder superar este problema, pero ellos están claros. De hecho, un colega de él, Franz Maut, llevó a cabo un programa muy parecido al que estamos llevando o quisiéramos hacer de retiro de contenedores, pero en Arica. Don Franz Maut, lo decía, es compañero de don Rodrigo Flores, y bueno, los resultados no han sido tan exitosos tal vez en este rato, porque hay en juego intereses creados, hay empresas, no es fácil este tema no sé si vamos a tener el éxito que nosotros esperábamos, pero es un tema que la comunidad tiene que saberlo. E incluso se me ocurre que para muchos, que para el televidente sería raro que estuviesen camioneros hablando de terremotos. No, no es raro, porque nosotros somos un ente social que trabajamos, y yo por lo demás me siento un iquiqueño, no nací acá, pero mis hijos nacieron acá, mis nietos nacieron acá, y yo quiero que mis nietos disfruten de una ciudad tranquila, una ciudad como corresponde,
una ciudad que no tenga un peligro. Mañana, hoy día podrán ser los contenedores y mañana, no sé, una termoeléctrica en la Plaza de Armas. Si el mundo está como desenfocado haciendo cosas, porque hoy día el poder del dinero es complicadísimo, entonces la gente se arriesga a hacer locura. Entonces, también quisiera compartir contigo el hecho de que para mí, en forma personal, yo toco este tema y me gustó y me apasionó este tema muchos años atrás y empecé a recopilar datos por aquí de diferentes científicos. Habíamos recogido otras cosas antes, tuve la oportunidad de estar en los seminarios que se hicieron, incluso me acuerdo un mes o 2 meses antes del terremoto del 1 de abril del 2014, lo hicimos ahí en el MOP, y el día anterior había estado don Jorge Soria. Y me acuerdo que él acuña la frase de misiles, me parece que fue, y que le salió con mucha pasión. Eso fue el día 8, me parece que el 8 del 8 del 2014. No lo tengo, pero yo creo que si él llega a saberlo, se va a acordar. Bueno, fue don Jorge Soria, ya había visualizado mucho antes que tal vez algunos expertos, pero lo hizo bien, y prueba de eso que hoy día, 2017, estamos hablando de lo mismo. Pero quisiera, para la teleaudiencia, decir por qué Iquique, retomar. ¿Sabes qué? Iquique no es un puerto común. Para mí no lo es. No es Talcahuano. Talcahuano es como distinto. Ellos, se me ocurre que tienen una superficie marina distinta. Por eso que se dan ese tipo de tsunami no tan violentos como los que se registraron acá en el siglo antepasado, en este caso 1868, Arica, Cobija, que desapareció íntegramente, no sabemos, porque era un puerto boliviano en aquella época, y una ola lo arrasó, según señalan 30 metros, esa misma ola entró hasta la Plaza de Armas de Antofagasta y arrasó con 2 kilómetros en las playas de Mejillones. No tengo más antecedentes, porque en ese tiempo era Bolivia, esos lugares, pero desapareció prácticamente. Cobija sufrió el embate de una ola gigantesca en breves minutos, en 5 minutos. O sea, eso nos da como que el epicentro hubiese sido frente a Tocopilla. Y aquí lo recibimos a los 20 minutos después, si uno sacara como por coordenada. Yo no soy experto en eso. Yo soy un hombre del volante, pero cuando uno va manejando, va pensando, va escuchando noticias y se va cultivando con esto y se va apasionando. Pero este tema, yo lo decía antes, lo puede recoger cualquiera que tenga interés y cariño por su ciudad. Entonces, pero volvamos al tema. Iquique no es Ámsterdam para construir perdón, Hamburgo. No es Rotterdam, no es Fort Lauderdale, no es Miami, no lo es. Este es un puerto distinto, no es Marsella, es totalmente un puerto distinto. ¿Por qué digo distinto? Porque más encima es una isla, se la robamos al mar con un pasadizo que podría ser quebrado con un eventual un 9.0, podría quebrar y esa gente queda totalmente aislada. Ojalá que no me toque a mí, por supuesto. Pero es una isla que muchos dicen que bueno que esa islote está en un lugar donde el mar es profundo. Y esa parte que me gustaría, cuando vengan esos técnicos que usted mencionaba, preguntarle qué opinan ellos, porque nosotros tenemos la zona de subducción donde ojalá no fuese ahí el terremoto, sería un lugar muy profundo y podría provocar una ola que el desarrollo de energía que va en su movimiento hacia la Tierra no tenga freno y puede azotar ese pequeño islote de una manera brutal. Lo dije hace poco rato, pero sería inimaginable lo que pudiera pasar ahí. Pero más allá de todo, por eso que yo lo presento como diferente. Lo mismo ocurrió con la isla Alacrán en 1868, donde había un fuerte peruano, desaparecieron todos. Fue brutal la entrada de la ola. Entonces nosotros, es un puerto distinto, nos hace distinto. No es ese remanso suave y poético, poco menos, por decirlo así, que va a entrar el agua suave y todos vamos a tener tiempo de arrancar. Nosotros tenemos casi 2 kilómetros desde el faro acá, si tuviéramos que trabajar en la EPI. No hay posibilidad alguna de llegar siquiera acá. Vamos a quedar atrapados entre miles de contenedores. Es muy peligroso el tema.
Entonces, no podemos, pero nosotros vamos a tener que si yo lo digo que es un puerto distinto, y yo creo que lo es porque va a ser difícil que me nombren otros más. O sea, me voy a pasar a llevar un poco a Arica, que también se parece mucho, y Antofagasta. Y los tres han tenido, pero tsunamis descomunales. Así que no sabemos qué puede pasar mañana. Puede demorarse mucho, pero no creo que tanto. ¿Ah? No creo que tanto porque tenemos la energía acumulada y cabe, yo le decía que se repite la escena, el escenario de 1868 y de 1877. Se repiten el terremoto de que tuvimos el 1 de abril de 2014. Pucha, lo sentimos tan fuerte que yo quería que ese fuera el que esperábamos. Y las noticias dijeron lo contrario. Y claro, entonces, eso en este momento yo le digo, nosotros hay puertos que también han sufrido peligro de tsunami, Fukushima en Japón, y ellos estaban 10.000 veces más preparados que nosotros, por supuesto, ellos son japoneses y tenían todas las armas para poder subsistir a un terremoto, pero nada les funcionó. ¿Y qué nos va a funcionar a nosotros si no estamos muy lejos de aquella posición? Ah, discúlpeme, pero por lo demás, si cualquier cosa que hagamos, mientras tengamos cosas a paso del tsunami, vamos a tener problemas. O sea, mientras coloquemos elementos que no son necesarios, vamos a tener problemas. Ahí nace nuestro pedido. Nosotros no estamos contra el desarrollo del puerto, pero un puerto inteligente, un puerto que envíe su carga, reciba su carga, y en el camino vamos a tener que acomodarnos a esas condiciones, pero por un capricho, tener depósito de puerto, ya lo decía recién, me parece una irresponsabilidad, pero garrafal. Chicos, me quedo sorprendido y al mismo tiempo preocupado, como que me anduvo andando una angustia. Sí. Bueno, pero para cerrar, ustedes saben que en televisión lamentablemente los tiempos están acotados, en cuanto podríamos estar hablando todo el día. Pedro, ustedes como asociación gremial entiendo que han formulado bastantes, han sido propositivos, han generado ideas de cómo pudiésemos nosotros resolver el problema del depósito de contenedores sin la necesidad de acopiarlo al lado del puerto. ¿Sí? ¿Qué iniciativas son esas y en qué grado, nivel de avance están? Porque también hay esfuerzos municipales también que han estado involucrados. Sí, aquí cuando se hizo una huelga aquí en el puerto, nosotros los camioneros, los de Asociación Gremial Puerto Iquique, los del defensores del puerto, conjuntamente con ellos, hemos estado creando ideas sobre este asunto. Kenny Ramírez muy metido en el tema también, conjuntamente Roberto Quiñones y otros dirigentes más que están por ahí que nos han acompañado siempre, creando ideas de dónde podríamos hacer un puerto seco prácticamente para este tipo de almacenaje. Entonces, una de las razones sería Punta de Angamos, que tiene bastante hectáreas ahí para acopiar zonas de contenedores. Y los mismos contenedores lo hacen de pared, de un cierre perimetral. En segunda instancia, que nosotros tenemos es que Citran vuelva a su parte de origen. Hablo de un sistema inmediato de evacuar aquí el puerto de Iquique y en una medianía de rapidez. Después tenemos detrás del Cerro Dragón, si las autoridades lo permiten, también hemos caminado por ahí y hay de 3 a 4 hectáreas que podrían servir para también acopilar todos estos contenedores. Ahora, si nos vamos al sector norte, nosotros en el sector norte tenemos, después del Marinero Desconocido, hay una área que también son importantes terrenos para acopiar containers. Pero acá viene a largo plazo. A largo plazo hay todo un tema de nosotros que hemos estado estudiando también, de que se haga la carretera norte, que es la palanca, una de las palancas de desarrollo, no solo de Iquique, sino que de la región. Porque la carretera norte va a venir a despejar directamente con Perú, Bolivia, Paraguay y todos nuestros vecinos que vienen del Atlántico, nos va a venir a recuperar por el lado de, ¿cuánto se llama?, de Colchane. Entonces, si nosotros arriba, detrás de Alto Hospicio, de Guantajaya hacia el norte, hay una planicie de más o menos de 1,5 kilómetros de ancho por 30 kilómetros de largo. Ahí se pueden almacenar grandes cantidades de contenedores vacíos.
¿A qué me refiero eso yo? De tomar todos los containers vacíos que sean a largo plazo y ponerlos arriba para que nosotros los camioneros no contaminemos más Iquique y no contaminamos tampoco Alto Hospicio y le damos al vehículo menor chico para que suba y baje a destape porque tendría mejor circulación en esa instancia. Y lo que le proponía yo al alcalde, que hiciera Desiderio García en 6 pistas. Vamos dándole la ciudad, vamos abriendo la ciudad para que tengan un desarrollo, porque por ese lado es un barrio netamente industrial. Pues. Entonces se saldría para la carretera norte, que nos va a venir a desarrollar bastante. Es uno de los, creo yo, que puede ser uno de los elementos importantes para el desarrollo de nuestra ciudad. Bien, chicos, yo creo que hemos abordado muchas dinámicas. Creo que nosotros como departamento de prensa estamos muy agradecidos. No, agradecido primero que todo agradecido porque ocurre que pocas veces tenemos la ocasión de recibir una charla tan pedagógica como la que ustedes nos han ofrecido para explicar qué es lo que pasa con nuestra ciudad y la óptica de quienes ocupan todos los días el trayecto. Es decir, se nota que ustedes han pensado, que han evaluado y están tocando puertas. Lo lamentable es que no han tenido el asidero, no han tenido la llegada que ustedes esperaban, pero esperamos lógicamente que a la luz de los acontecimientos de estas investigaciones que se están haciendo y de las voluntades que se están aunando para lograr encontrar una solución a este problema, la autoridad nacional tome las cartas en el asunto y lógicamente que vea que si se cometió un error flagrante allí en adjudicar estas 3,6 hectáreas a la empresa Citrans por parte de la empresa portuaria de Iquique, se pueda retrotraer con la finalidad de poder generar una solución como la que usted señala, sostenible, amigable con el medio ambiente y lo mejor de todo, que nos confiera seguridad frente a una potencial ocurrencia de una catástrofe de esta magnitud. Lógicamente que el modelo predictivo que plantean los científicos de grado 9 hacia adelante y el desplazamiento dice que de 3 metros hacia arriba la ola, ya estamos en condiciones de mover contenedores. Imagínense en 30.000 contenedores como ustedes señalan, estamos hablando de 30.000 misiles, o sea, proyectiles que se van a abalanzar sobre la ciudad dependiendo de la velocidad que traiga el mar. Pero por lo pronto nosotros, una vez más agradecerle. Este ha sido el objetivo que ha tenido este especial de prensa, analizar de la manera como siempre estamos acostumbrados en Iquique Noticias, la contingencia. Esperamos lógicamente que a través de nuestras pantallas también se entregue una opinión oficial por parte de la empresa portuaria de Iquique y no la que recibimos a través del diario La Estrella de Iquique hoy día, que la verdad es que más que aclararnos las dudas, me parece que nos genera muchas más dudas, nos genera insatisfacción y por lo demás encontramos incomprensibles las respuestas que nos formula hoy día el gerente general de la empresa portuaria de Iquique, don Alfredo Leighton. Bueno, por el momento eso es todo cuanto tenemos que informar. Adelante. Estudios Centrales.